La verdad es que a la mayoría de nosotros ya nos quedó bastante claro que la marcha de la generación Z no fue orgánica. Fue orquestada por toda una serie de grupos que buscan sembrar el caos en nuestro país. El objetivo real de todo esto es crear las condiciones necesarias para que Estados Unidos pueda intervenir militarmente en nuestro país. Recordemos que durante la Revolución Mexicana las tropas de Estados Unidos pudieron intervenir en nuestro territorio en 2 ocasiones sin que hayamos podido hacer algo para evitarlo. Y de eso hablamos en este video. La gente no lo sabe, pero la Revolución Mexicana fue un conflicto impulsado por Estados Unidos. Resulta que en 1909, en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, tuvo lugar la reunión entre los presidentes Porfirio Díaz, de México, y William Taft, de Estados Unidos. Ahí William Taft llegó con toda una serie de peticiones para Porfirio Díaz. Entre esas peticiones se encontraba que México debería de suspender la construcción del tren del Istmo de Tehuantepec porque esa obra sería una gran competencia para el Canal de Panamá que apenas se estaba construyendo. Obviamente Porfirio Díaz se negó a hacerlo. William Taft también le pidió a Porfirio Díaz que devaluara el peso mexicano y este le contestó que no. William Taft también le pidió a Porfirio Díaz que México dejara de aceptar tanta inversión extranjera que no fuera de Estados Unidos y obviamente Porfirio Díaz se negó. Después de esto, Estados Unidos tomó la decisión de derrocar a Porfirio Díaz. Estados Unidos por ningún motivo quería que México se convirtiera en una gran potencia económica. Casualmente, después de la Revolución Mexicana, ningún gobernante mexicano se atrevió a volver a poner en marcha la obra del tren del Istmo de Tehuantepec hasta que llegó al poder la 4T. Recordemos que López Obrador echó a andar la construcción del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, algo que una vez que se materialice va a implicar quitarle tráfico al Canal de Panamá, que controla Washington. También la 4T abrió las puertas para que la inversión china fluyera en México, algo que sin duda no ha sido del agrado del tío Sam. No es ninguna casualidad que desde un tiempo para acá Estados Unidos ha venido hablando con cada vez más insistencia de la necesidad de intervenir militarmente en México con el pretexto del combate a los cárteles mexicanos. Obviamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que por ningún motivo va a permitir que esto ocurra, porque la última vez que las tropas de Estados Unidos intervinieron en México, perdimos la mitad del territorio. Hay que recordar que la Revolución Mexicana fue aprovechada por el ejército de Estados Unidos para intervenir 2 veces en nuestro país. El 21 de abril de 1914, las tropas de Estados Unidos tomaron por asalto al puerto de Veracruz, y en marzo de 1916, tropas de ese país ingresaron al norte de México con el pretexto de buscar capturar a Pancho Villa, quien días antes había incendiado y atacado al pueblo de Columbus, en Nuevo México. Es decir, que si hubiera un gran caos en México, el gobierno de Estados Unidos podría alegar que sus inversiones están en riesgo y que por lo tanto es necesario el envío de tropas a nuestro territorio. Y esto es lo que explica las marchas de la generación Z en México. El objetivo es generar el mayor caos posible para que a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no le quede de otra más que ceder a las presiones de Estados Unidos.
Aquí es donde debo decir que la oposición mexicana bien pudo haber llamado a una gran marcha nacional contra la violencia por el tema del asesinato del alcalde de Uruapan. Eso es completamente válido. La oposición en México en varias ocasiones ha marchado en nuestro país y lo ha hecho con tranquilidad. Sin embargo, lo de la generación Z buscaba dar la sensación de que los jóvenes en México se estaban rebelando contra el gobierno, como ocurrió en Nepal. Es decir, que lo de la generación Z es un movimiento que alguien trajo del exterior con el objetivo de intentar derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy a todos ya nos ha quedado claro que este movimiento de la generación Z no fue orgánico, sino que fue completamente artificial. Y es artificial porque el día de hoy se intentó replicar la marcha del 15 de noviembre y tuvo una asistencia mucho menor a la esperada. Cuando hay rebelión en las calles, esta sube de nivel sin importar si es un día inhábil o no. Además, en las protestas de Nepal no hubo ningún líder visible, sino que todo fue producto de un enojo colectivo que terminó por derrumbar al gobierno. En el caso de México, las caras visibles de esta marcha de la generación Z eran jóvenes que se decían apartidistas, pero que realmente trabajan para los partidos de oposición. Uno de ellos incluso tenía un contrato por 2 millones de pesos con el Partido Acción Nacional. Entonces nos queda claro que los jóvenes no se están rebelando en México. Porque sí, la generación Z enfrenta 1000 dificultades. La mayoría de ellos están en el desempleo y se enfrentan a un mundo cada vez más complicado. El sitio web del Wall Street Journal titula: Las empresas predicen que 2026 será el peor mercado laboral para los recién graduados universitarios en 5 años. Las contrataciones de la promoción de 2026 se mantendrán prácticamente sin cambios, de acuerdo a las proyecciones de los empleadores, a medida que aumenten los despidos y que la inteligencia artificial pueda llevar a cabo tareas de nivel básico. Los más afectados por el desempleo tecnológico, producto del auge de la inteligencia artificial, van a ser los jóvenes de la generación Z. Por este motivo es obvio que los jóvenes tienen muchos motivos para estar enojados o preocupados. Pero acá el gobierno de México, para enfrentar este tipo de situaciones, ha lanzado programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso hace que sea muy complicado que los jóvenes en México se puedan rebelar contra el gobierno. Además, por si fuera poco, en esta marcha hubo gente que pidió de forma abierta una intervención militar del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Escuchemos. Y le pedimos al gobierno de Estados Unidos, listen Trump, listen. See, come and help us, and please come and get the shit out of Mexico. Come and get Obrador, come and get Claudia fucking Sheinbaum. Gracias, muchas gracias, gracias. Bueno, son muy distintos. Pero si todo esto no fuera suficiente, un diputado panista de la Ciudad de México ha dicho lo siguiente. Escuchemos. Diputado, si nos puede ayudar. Le pido a todos los... Ya faltan 10 oradores nada más. Les pido por favor a todos respeto a los tribunos. La verdad es que uno quiere ayudar a los panistas, pero estos no se dejan. Un diputado panista de la Ciudad de México ha pedido de forma abierta que venga el ejército de Estados Unidos a ayudarnos. Además, ha colocado un letrero en inglés que dice Make Safe México Again, o que traducido al español significa hay que volver a hacer a México seguro de nuevo.
Después ha finalizado esta retórica con un baile similar al de Donald Trump. Si la única propuesta de la oposición es pedir ayuda militar a Estados Unidos, va a ser muy complicado que la gente los respalde. Quizás eso es lo que explica el por qué la segunda marcha que ha convocado la generación Z tuvo una afluencia menor a la esperada. Además, por si usted lo pregunta, si el gobierno de Estados Unidos realmente quisiera acabar con los cárteles mexicanos, lo podría hacer fácilmente sin ningún tipo de violencia. Lo único que tendrían que hacer es impedir que sus bancos les laven el dinero a los narcotraficantes mexicanos. Porque sí, todo el dinero que manejan los narcotraficantes en México fluye a través del sistema bancario que controla Estados Unidos. Recordemos que bancos como HSBC han sido sancionados por lavado de dinero. Entonces, más que pedir la intervención militar de Estados Unidos, los panistas deberían de pedir que los bancos de aquel país dejen de lavarle el dinero a los narcotraficantes mexicanos. Ahora, el gobierno de México tiene sin duda 1000 cosas que se le pueden criticar, pero yo en lo personal no creo que la solución sea avalar una intervención militar de Estados Unidos. De hecho, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, anunció la detención del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan. Si cayera el gobierno mexicano, esto nunca habría pasado. Si algo nos enseñó la Revolución Mexicana es que el caos solo hunde a México. En Nepal, las protestas de la generación Z han regresado porque el solo hecho de derrocar a un gobierno no resuelve nada. O también podemos ver el caso del Perú, donde cambian presidente cada vez que pueden, y normalmente les llega uno que hace que extrañen al que estaba antes. Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, ha dicho, y cito, toda la frontera en el lado mexicano está bajo control de organizaciones narcoterroristas. Lo que ocurre allí lo deciden y controlan ellos. No hay nada más esencial que su desmantelamiento. Al mismo tiempo, Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ha dicho, y cito, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto, ha hablado sobre ello y esta es una promesa que hizo al público estadounidense. Su equipo de seguridad nacional está discutiendo estas opciones todo el tiempo. La verdad es que el despliegue en el Caribe no va dirigido contra Venezuela, más bien es un experimento para saber hasta dónde Estados Unidos puede desplegar sus tropas sin que exista una reacción por parte de los gobiernos de Latinoamérica. Realmente Estados Unidos lo que quiere es replicar este fuerte despliegue militar, pero en el Pacífico, frente a las costas de estados como Sinaloa o Guerrero. De hecho, el ejército de Estados Unidos ya destruyó una lancha de supuestos narcotraficantes frente a las costas de Acapulco. El sitio web del periódico británico TheDailyMail.com titula tropas estadounidenses invaden México en una dramática escalada de tensiones mientras el Pentágono se esfuerza por contener las consecuencias. Resulta que la empresa de cohetes del magnate Elon Musk, SpaceX, tiene su centro de lanzamiento en Boca Chica, Texas, muy cerca de la frontera con México. Y los desechos generados por sus cohetes están cayendo del lado mexicano muy cerca de Playa Bagdad. Es decir, que Estados Unidos nos está lanzando su basura espacial. Casualmente, después de las protestas de la generación Z del fin de semana pasado, contratistas del Pentágono desembarcaron en Playa Bagdad
para colocar letreros donde se advertía que esa parte del territorio mexicano era ya una zona restringida. Además, estos cárteles, que estaban escritos en español y en inglés, afirmaban que ese territorio era ya propiedad del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos y que había sido declarada zona restringida por el comandante. También dijeron que el acceso no autorizado o las fotografías no estaban permitidas en esa zona y el que lo hiciera podría ser detenido y registrado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que elementos de la Marina Mexicana retiraron los letreros de la arena, ya que consideraban que estaban en territorio mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre esto dijo que la Comisión Internacional de Límites y Aguas va a intervenir para resolver esta disputa. El río cambia de curso, se desborda y de acuerdo al tratado, hay que delimitar claramente la frontera nacional. La Embajada de Estados Unidos en México, por su parte, dijo, y cito, cambios en la profundidad del agua y la topografía alteraron la percepción de la ubicación de la frontera internacional. El Pentágono, por su parte, dijo que sus contratistas se van a coordinar con distintas agencias para evitar malos entendidos en el futuro. Aquí es donde nos damos cuenta que Estados Unidos nos puede quitar territorio con una facilidad que asusta. Y siempre hay que recordar la frase de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, que si hubiera caos en México, el único que va a ganar algo va a ser Estados Unidos. Sobre Venezuela, en un video les expliqué el por qué Estados Unidos no puede intervenir militarmente en ese país, al menos hasta este momento. De hecho, Arabia Saudita ya le ha pedido formalmente a Estados Unidos que no derroque a Nicolás Maduro, porque eso provocaría que el petróleo venezolano regrese al mercado mundial, generando un desplome en los precios de esta materia prima. En conclusión, la verdad es que yo siempre he pensado que si no tuviéramos a Estados Unidos de vecino, ya seríamos una potencia económica mundial. El que fuera el secretario de Seguridad, Brzezinski, lo dijo muy claramente con la frase de no queremos a un Japón en nuestra frontera sur. Desde ese entonces, Estados Unidos se ha dedicado a tratar de boicotear cualquier progreso que pueda tener México y nos ha hecho totalmente dependientes de ellos. Y cuando un presidente de México no hace lo que ellos quieren, la reacción de Washington siempre ha sido crear caos de forma artificial en nuestro territorio. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando.